¿Alguna vez has estado cerca de alguien que detrás de una mirada amable se escondía algo aterrador, casi podrido por dentro? Como si su presencia estuviera cargada de algo que no se dice, no se ve, pero te atraviesa sin permiso. Carl Jung, con más de 40 años observando el alma desde su herida, entendió que esa incomodidad no es paranoia. Es una advertencia ignorada por quienes solo confían en lo que ven. No todo lo peligroso se presenta con violencia. A veces, lo más destructivo llega envuelto en amabilidad, educación e incluso ternura. Hay personas que parecen inofensivas, pero que generan una inquietud silenciosa en tu interior. No sabes por qué. No puedes señalarlo con claridad. Solo sabes que algo no encaja. Y ese algo, más que cualquier palabra o gesto, debería ser suficiente para encender tus alarmas. Jung lo entendía. No todos los conflictos psíquicos se expresan con gritos o agresividad. Algunos se manifiestan en la manera en que una persona está presente, o más bien ausente detrás de su apariencia. Porque hay seres humanos que no están ahí para conocerte, escucharte o compartir. Ellos están simplemente para proyectar sus inseguridades. Usan tu presencia como pantalla para expulsar lo que no pueden sostener dentro de sí mismos. No ven quién eres. Ven lo que necesitan ver para no enfrentar sus propias sombras. Cuando eso ocurre, te conviertes en el blanco de juicios absurdos, acusaciones sin sentido o desconfianza injustificada. Y lo más desconcertante es que esa persona lo cree de verdad. En su mente, tú representas algo oscuro. Pero no porque lo seas, sino porque esa oscuridad es suya y no sabe qué hacer con ella. El problema nunca fuiste tú. Fuiste el espejo que reflejó lo que no tolera mirar. En la práctica, esto se siente como estar en una conversación donde cada palabra tiene una doble intención. Como si caminaras en un terreno donde cualquier paso puede malinterpretarse. Y aunque todo parezca tranquilo en la superficie, tu cuerpo lo sabe. Esa tensión que sientes en el estómago, esa respiración que se corta por segundos, ese impulso de salir de ahí cuanto antes, no son debilidad, son señales. Son alertas de un sistema nervioso que lleva siglos evolucionando para detectar lo que la mente aún no ha procesado. Y ahí es donde mucha gente comete el error. Justifican lo que sienten, lo racionalizan. Se dicen a sí mismos que tal vez están exagerando, que quizás solo fue un malentendido. Pero la incomodidad invisible no necesita ser explicada para ser válida. Si algo dentro de ti te pide que te alejes, no lo cuestiones, hazlo, porque hay momentos en los que te das cuenta de que la conversación dejó de ser contigo. Las palabras siguen saliendo de su boca, pero ya no responden a lo que dijiste, ni siquiera a lo que eres. Estás frente a alguien que, sin saberlo, ha dejado de verte, y no porque no te mire, sino porque te ha reemplazado por una versión distorsionada, creada por su propia mente, una imagen cargada con todo aquello que no ha podido enfrentar de sí mismo. Carl Jung llamó a esto proyección de la sombra y lo describió como uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos en las relaciones humanas. No es simplemente una mala interpretación, es una transferencia inconsciente, donde la otra persona deposita sobre ti sus miedos, su rabia, su culpa, todo lo que le resulta insoportable asumir, y de pronto tú te conviertes en el reflejo de todo eso. Aunque no lo hayas dicho, aunque no lo hayas hecho, aunque ni siquiera lo pienses, esto no es solo injusto, es profundamente desestabilizador, porque empieza a generar dudas dentro de ti. Te preguntas si diste el mensaje equivocado, si hiciste algo mal, si realmente estás provocando esas reacciones. Y mientras tú te haces pedazos buscando una lógica, la otra persona sigue proyectando sin la menor conciencia de lo que está haciendo.
Lo más inquietante es que este tipo de personas están convencidas de que lo que ven en ti es real, cuando en realidad están reaccionando a sus propias heridas, solo que colocadas en tu rostro. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso, porque no se puede dialogar con una proyección, no se puede razonar con una sombra. Cuando alguien proyecta, no está viendo al otro, está combatiendo sus propios demonios y usándote a ti como campo de batalla. Y tú te ves obligado a defenderte de acusaciones que no entiendes, explicarte por pensamientos que no tuviste, justificar emociones que ni siquiera te pertenecen. Todo eso desgasta, todo eso confunde, todo eso atrapa. Las proyecciones más fuertes vienen de personas que nunca se han mirado con honestidad, que llevan años cultivando una imagen de sí mismas que no resiste ser cuestionada. Por eso, cuando se cruzan con alguien auténtico, libre, distinto, sienten peligro, porque les recuerdas lo que han reprimido, porque despiertas partes de ellos que ya no pueden contener, y en vez de reconocerlo, te culpan a ti por haberlo activado. El peligro no está en el conflicto abierto. El verdadero veneno está en esa guerra invisible, donde tú ni siquiera sabes que estás luchando. Una guerra donde tú eres el enemigo, simplemente por existir como un espejo roto que les muestra la parte de sí mismos que juraron nunca enfrentar. No intentes repararlo. No trates de convencerlos de que no eres quien creen. Lo más probable es que ni siquiera escuchen, porque para ellos lo que ven es verdad, y no por maldad, sino por inconsciencia. Y la inconsciencia, cuando se combina con convicción, se vuelve arma. Reconocer este tipo de dinámica a tiempo no es egoísmo, es autoprotección. No estás huyendo de una persona, estás saliendo de una distorsión que puede arrastrarte. Y en el momento en que entiendes esto, en el momento en que decides no seguir cargando lo que no es tuyo, das un paso más hacia el círculo del último eco. Laura conoció a Matías en un momento de su vida en el que por fin empezaba a sentirse en paz consigo misma. Era directa, sensible, muy perceptiva, pero con los pies en la tierra. Cada vez que Laura expresaba una emoción profunda, tristeza, enojo, intuición sobre algo que no le cerraba, Matías reaccionaba como si ella estuviera exagerando, manipulando o buscando conflicto. «Eso es tu ego», le decía. «Tú proyectas tus traumas en mí». Y poco a poco, Laura empezó a dudar de sí misma. Él la acusaba de tener intenciones ocultas, de querer controlarlo, de ser agresiva, pasiva, aunque nunca hubiera hecho nada para justificarlo. Incluso en momentos tranquilos, Matías le decía cosas como: «Sé que en el fondo estás enojada, tú tienes un problema con la autoridad», o «No eres tan espiritual como aparentas». Lo que estaba ocurriendo era una proyección de sombra en su forma más pura. Matías no estaba reaccionando a Laura. Estaba luchando con partes de sí mismo que nunca había querido ver y necesitaba ponerlas en alguien más para poder descargarlas. Y Laura, sin darse cuenta, se convirtió en esa pantalla. Pasó meses intentando explicarse mejor, siendo más cuidadosa con sus palabras, preguntándose si realmente era ella la que tenía un problema. Pero por dentro se sentía cada vez más agotada, más desconectada de su intuición, más atrapada en una versión de sí misma que no reconocía. Hasta que un día lo entendió. Por más que ella intentara sanar, justificar o reparar, nada iba a cambiar mientras él no se mirara a sí mismo. Entonces, no se defendió más, no discutió, solo se fue, no por rencor, sino por respeto hacia su verdad. Ese fue el primer paso real de Laura hacia su autenticidad y también su entrada al círculo del último eco. No hay nada más difícil de cuestionar que una persona que parece estar haciendo el bien. Lo que dice suena correcto. Sus intenciones en apariencia son nobles. Incluso se presentan como alguien comprometido con la verdad, con la justicia o con la espiritualidad. Pero si prestas atención,
Si miras más allá del discurso, hay algo que no encaja. No es bondad, es superioridad. No es conciencia, es control. Y lo más inquietante es que ellos no lo ven. Carl Jung fue claro. Uno de los mayores peligros del alma humana no es el mal consciente, sino la identificación total con el bien. Es cuando el ego se funde con la idea de ser moralmente correcto, espiritualmente elevado o emocionalmente superior. Ya no se perciben como personas falibles, sino como canales de algo incuestionable. Y en ese punto, cualquier contradicción, cualquier crítica, se convierte en una amenaza que debe ser silenciada. A diferencia del narcisismo vulgar, este tipo de ego no busca admiración evidente, busca validación a través de la rectitud, habla en nombre del amor, pero no acepta cuestionamiento, ofrece ayuda, pero desde una posición de dominio. Y si te atreves a señalar algo incoherente, lo interpretan como un ataque al bien mismo, no como una diferencia legítima. Este fenómeno es aún más tóxico porque se esconde detrás de palabras limpias y causas elevadas. El ego inflado no grita, mírenme, grita, síganme. No se impone a la fuerza, se disfraza de guía, de maestro, de faro. Y si no estás alerta, terminas obedeciendo no a una conciencia despierta, sino a una persona que ha confundido su voz interior con la voz de la verdad absoluta. Lo verdaderamente alarmante es que este tipo de individuos pueden ser increíblemente carismáticos. Tienen una certeza que desarma, una convicción que atrae, irradian seguridad, pero no porque estén en paz, sino porque dejaron de cuestionarse hace tiempo. Y cuando alguien deja de dudar de sí mismo, también deja de crecer. Esa falsa virtud no admite sombras, no acepta grietas, y por eso mismo es incapaz de ver el daño que causa. Se mueve con la tranquilidad del que cree que siempre está haciendo lo correcto, aunque en el camino anule a otros, imponga ideas o destruya sin darse cuenta. Ellos creen que su forma de ver el mundo no es una perspectiva, sino una ley. Y en ese estado, cualquier otra visión se convierte en desviación, cualquier oposición en amenaza, cualquier duda en traición. Si alguna vez sentiste que estabas en presencia de alguien que hablaba de amor pero imponía miedo, que usaba palabras suaves pero con filo, probablemente te encontraste con este fenómeno. No lo subestimes, no lo racionalices, porque detrás de esa fachada de luz suele haber un ego que jamás fue cuestionado y por eso mismo se volvió intocable. A veces, la señal de que algo anda mal no es el caos, sino el exceso de control. Hay personas que no cometen errores, no se contradicen, no pierden el equilibrio. Siempre dicen lo correcto, hacen lo que se espera, responden como si ya hubieran ensayado cada momento. Y aunque a simple vista parecen ejemplares, algo en su presencia se siente artificial. No es maldad, es ausencia. Lo que inquieta no es lo que muestran, es lo que no se permite salir a la superficie. Jung lo observó muchas veces. Cuando una persona se identifica por completo con su máscara social, esa imagen que construimos para encajar, agradar o ser aceptados, ocurre una desconexión profunda con la autenticidad. Ya no hay espacio para la contradicción, la vulnerabilidad o la espontaneidad. Todo está calibrado para sostener una fachada. Y cuanto más perfecta esa fachada, más peligrosa suele ser la sombra que está detrás. Estas personas no se permiten grietas, porque aprendieron, desde muy temprano, que mostrarse tal como son tiene consecuencias. Así que pulen su forma de hablar, sus gestos, sus ideas, hasta convertirse en versiones editadas de sí mismos. Y aquí viene una verdad brutal. Con el tiempo, ya no recuerdan qué parte era real y qué parte era solo adaptación. Se vuelven actores de una obra que ya no saben cómo abandonar. Y lo más inquietante es que el entorno suele premiar ese comportamiento. Qué educado, qué profesional,
¡Qué impecable! Pero detrás de esa perfección puede haber una vida emocional congelada, una identidad construida en función del otro. Porque cuando alguien entierra todo lo que no encaja con lo que el mundo quiere ver, no se libera, se fragmenta. Este tipo de perfección no es admirable. Es un grito silencioso de alguien que aprendió a sobrevivir, siendo exactamente lo que se esperaba de él. Pero esa supervivencia tiene un precio: la pérdida de sí mismo. Y cuando una persona se aleja demasiado de su verdad interna, todo lo reprimido se acumula en el fondo. No desaparece, se pudre, y cuando sale, no lo hace con suavidad. Sale con fuerza, en forma de colapsos emocionales, explosiones inesperadas o conductas destructivas que nadie vio venir. Por eso, cuando notes que alguien nunca se permite estar mal, que siempre responde con la frase adecuada, que jamás admite un conflicto o una contradicción, no te dejes engañar por la armonía. La ausencia de errores no es salud. A veces es una señal de que algo fue tan reprimido que ya no tiene permiso de existir. No confundas autocontrol con integridad. La verdadera integridad incluye el caos, la duda, la incomodidad. Solo los que se han reconciliado con sus sombras pueden mostrarse sin tener que fingir. Y solo los que se han perdido alguna vez saben lo que cuesta volver a ser uno mismo. Es por eso que hay personas que, con el tiempo, dejan de responder como individuos. Ya no estás hablando con alguien real, con historia, con contradicciones. Estás hablando con una figura, un personaje, un molde tan rígido que no admite matices. Siempre se muestran como la víctima incomprendida, el salvador incansable, el juez infalible, pero nunca como alguien humano. Porque lo humano tiene dudas, tiene quiebres, tiene silencio, y eso, para ellos, es inaceptable. Carl Jung lo llamó posesión arquetípica, y aunque suene a algo abstracto, lo has visto muchas veces. Es ese momento en que una persona deja de escucharte porque está demasiado ocupada interpretando su papel. Ya no está en la conversación, está en su guión. Todo lo que dice está teñido por ese personaje al que se aferró para tener sentido, para protegerse o simplemente para no enfrentarse a su vacío. Y lo peligroso es que muchas veces ese arquetipo parece positivo. El sabio que siempre tiene la razón, la madre que se sacrifica por todos, el rebelde que lucha contra el sistema, el espiritual que todo lo perdona. Pero detrás de ese rol no hay integración, hay rigidez. No es conciencia, es actuación. Y cuando una persona está poseída por una idea de lo que debería ser, deja de tener espacio para lo que realmente es. No se trata solo de una máscara social, como en la sección anterior. Aquí hablamos de una identificación total, donde ya no hay separación entre la persona y el arquetipo. Lo que dicen, no lo dicen ellos. Lo dice la figura que los habita. Lo dice el rol que los consume. Y lo más perturbador es que lo dicen con una certeza que no permite grietas. No hay duda, no hay humildad. Solo hay discurso, rígido, cerrado, incuestionable. Este tipo de posesión suele generar un aura magnética. Quien está atrapado en un arquetipo irradia una convicción que muchos confunden con liderazgo. Pero no es liderazgo, es pérdida de individualidad. Porque cuando alguien habla desde una energía que no cuestiona, que no observa, que no escucha, lo que ocurre no es transformación, es imposición. Y tú lo sientes, no porque te griten o te impongan directamente, sino porque hay algo en su mirada, en su tono, en su forma de estar, que se siente desconectado de lo humano, como si detrás de ese cuerpo ya no hubiera una persona, sino un guión, uno que se repite sin pausa, sin revisión, sin conciencia. Nadie es solo un rol. Pero cuando una persona deja de reconocerse fuera de ese papel, se vuelve peligrosa. No porque sea malvada, sino porque ya no se percibe como falible.
Ya no se permite soltar el personaje, y quien no puede soltarlo hará todo lo posible porque tú encajes en el suyo. Si alguna vez sentiste que alguien te hablaba como si tú fueras parte de una historia que no escribiste, probablemente no estabas frente a un ser humano completo. Estabas frente a un fragmento, una idea enquistada, una energía que tomó el control. Y si tú ya no estás dispuesto a ser parte del teatro ajeno, entonces estás exactamente donde debes estar, en el borde de la verdad y en la entrada del círculo del último eco. Hay un tipo de presencia que no necesita demostrar nada. No brilla por perfección, ni impone con discursos. Es tranquila, es real. Es la presencia de alguien que ya dejó de pelear contra su sombra y aprendió a caminar con ella. Esa es la señal más clara de que una persona ha hecho el trabajo interno. No actúa desde el ego, actúa desde la aceptación. Carl Jung lo expresó sin rodeos. Prefiero ser completo antes que bueno. Y esa frase, aunque incomprendida por muchos, es el núcleo del verdadero desarrollo personal. Porque no se trata de parecer fuerte, espiritual o inteligente. Se trata de dejar de esconder lo que duele, lo que avergüenza, lo que alguna vez rechazaste de ti. Solo cuando integras esas partes, la autoestima deja de depender de máscaras. Solo entonces la salud mental deja de ser un ideal y se convierte en una práctica diaria. Quien ha hecho ese recorrido ya no necesita ser perfecto para sentirse digno. No necesita convencer, agradar, ni complacer. Su poder no viene de una imagen. Viene de la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que elige. Como diría el psiquiatra Irving Yalom, la cura viene del vínculo humano, no de la teoría. Y ese vínculo solo puede existir si antes hubo un encuentro real consigo mismo. Ese tipo de personas no buscan salvarte ni señalarte, solo están. Y en su forma de estar, te muestran que también es posible para ti. No porque lo digan, sino porque lo encarnan, porque ya no se proyectan, ni se inflan, ni se disfrazan. Se conocen, y por eso no necesitan actuar. Si al escuchar esto sentiste que algo dentro de ti hizo clic, si reconociste partes tuyas en cada sección, entonces no estás solo. Ya eres parte de algo más grande. Aquí no seguimos ecos ajenos. Aquí escuchamos el último eco, el nuestro. Suscríbete al canal y comenta abajo la frase «Ya no necesito actuar». Así sabremos quiénes realmente están comprometidos con su proceso, con su salud mental y con el viaje hacia sí mismos. Y si este mensaje resonó contigo, sigue explorando con nosotros lo que la mayoría prefiere callar.